¿Estáis viendo la cal grasa? Sale en pasta de morón, cal de artesanal hecha con leña, un producto de lo que ya no queda, de lo mejor. Esto es una joya. Vamos a colorear la cal. Se hace para hacer encalados, se hace para hacer pinturas de cal que ahora están como de moda, se hace para hacer revocos, estucos, bueno, para muchísimas cosas, ¿no? Vamos a colorearlo con una tierra, con un ocre, ¿vale? Vas a echar aquí, ¿no? No tienes que echarlo tú, yo tengo que ir por el quemador. Vale. Dejas de esto pijo y le echando ahí y Bueno, vamos a echar aquí un poco de cal para pesarla. A Luis le gusta mucho cogerlo con la mano, pero yo mejor lo cojo así como... ¿Cuánto hacemos? ¿1 kilo? 1 kilo, vale, perfecto. 1 kilo. 1 kilo. Ahí vale. tenemos 1 kilo. Vale. Correcto. Ahora vamos a haceros previamente una pequeña calcinación que iré haciendo yo aquí para que veáis en directo lo que hemos estado documentando. ¿Veis cómo apenas acerco la llama empieza a rotar al color rojo? Bueno, yo creo que esto va bien. Tengo que ir por una hoja de pelar. ¿Vale? Bien, yo quiero que veáis ahora el comparativo entre este ocre que nosotros hemos calcinado. Si siguiéramos calcinando tendríamos un color mucho más rojo y si le añadiéramos ciertas sustancias obtendríamos los colores sombras, etcétera. Fijaros del punto de vista de partida y el actual. ¿Veis la diferencia? Este color es inalterable, este rojo, ¿eh? Nunca más puede retroceder, nunca más va a ser el otro. Ya está. Este proceso también lo hace la propia naturaleza en base a erupciones volcánicas, etcétera, diferentes estados del planeta, ¿no? ¿Vale? Ya está. Vamos a colorear la cal.
Vale, pues ahí ya. Venga, entonces el procedimiento es muy sencillo. Básicamente se trata de añadir... Vamos a haceros una tinción en ocre. Básicamente se trata de añadir una cantidad de materia colorante. El artesano la tiene que pesar, anotar. Aquí vamos a utilizar unas básculas. Vale, siempre se colorea la cal, nunca el mortero. La manera histórica más habitual de colorear era con la propia arena. Tenemos arenas, échale 100 gramos. Tenemos arenas de todos los colores y históricamente se utilizaban con intencionalidad para crear diferentes acabados y colores. El pigmento es algo casi posterior y de todas maneras siempre se remitió a las casas más ricas, a las casas nobles, etcétera, aunque luego, a partir del siglo XVI y XVII, ya se utiliza en general en todos los ámbitos, el popular, la arquitectura vernácula. Nosotros, para colorear esta cal, tenemos que contar que esto es una materia que interfiere en el mortero que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque esto es una arcilla, es una geotita, puede ser una laterita, son diferentes minerales, pueden hacer que nuestro proyecto se malogre. Entonces no podemos abusar de ello tampoco. En el caso de las tierras naturales, podríamos utilizar hasta un 20% del peso de la cal para colorear. Pero en el caso de los colores sintéticos, los ocres estoy hablando, ocres sintéticos que se elaboran de una manera muy parecida, lo que pasa es que se produce una oxidación del hierro que se añade a una carga, que suelen ser carbonatos e incluso sílices, cuartos, etcétera, que utilizan los fabricantes o incluso una misma tierra natural a la cual se le añade ese óxido de hierro. Tienen aparte otra serie de elementos y por lo cual las grandes marcas de fabricación de colores sintéticos no recomiendan aportar más de un 5% del peso de la cal. En el caso de las tierras, ese volumen se puede llegar hasta el 20%. No obstante, es la cal la que manda y no nos va a dar jamás un color excesivamente subido de tono. En este caso hemos añadido 100 gramos, hemos añadido un 10% del peso de la cal que tenemos aquí, que es 1 kilo. El pigmento debe ser diluido con agua, y el agua también se debe pesar porque cada pigmento requiere una cantidad diferente de agua. Siempre se toma como patrón el famoso ocre o madre de todos los colores, ¿no? Entonces nosotros volvemos a colocar, descaramos y vemos el agua que tenemos que añadir hasta que tengamos una mezcla suficientemente fluida, ¿no? Pues ahora le pongo a cero. Sí. Entonces añade 100 gramos de agua, vamos a ver. Habrá colores que exijan 100 gramos de agua, otros que exijan 1 litro, otros que exijan tal. 100 gramos. Entonces ahora cogemos una brocha o pincel y vemos qué tipo de concentración tiene el pigmento, si le añadiremos más agua, si no. Lo que nunca se debe hacer es lo que estamos haciendo ahora. Hacer el color justo en el momento de ser empleado, pero bueno, se trata de un curso, de una docencia, de algo así, ¿no? El color debe estar coloreado como mínimo de 48 horas antes. ¿Por qué? Porque el pigmento se moja y cambia de tono. Entonces necesitamos tardar un tiempo en mojarse todas sus moléculas, necesitamos que esté perfectamente mojado para que no nos cambie el color. Que no salgan obispos, ¿no? Que no salgan obispos, eso tiene que estar bien cribado, etcétera, pero conviene tener el pigmento mojado de varios días o tener la cal coloreada también de varios días sería válido, ¿no? ¿Veis? Vale, nosotros ya tenemos el color perfectamente, ¿lo veis?
Es un ocre dorado, un ocre ligeramente anaranjado, ligeramente calcinado, que tiene unas prestaciones buenísimas, muy estético y muy bonito. Este es un color muy bonito, es una tierra natural. Ahora nosotros mezclamos el ocre con la cal, ¿lo veis? Vale. Y ahora mezclamos la cal con el ocre, algo pequeña la vasija. Nos ha quedado chica, ¿no? ¿Una Sí. más grande? Sí, una más grande. La cal coge muy bien el color, ¿eh? Esto, tenemos batidoras, tenemos otra serie de elementos para hacerlo un poquito más rápido. Pero veis que básicamente coge el color con mucha rapidez. O sea, se colorea muy bien la cal. Este sería el color base y aquí añadiremos la arena para hacer el enfoscado, la marmolina si tuviéramos que hacer un estuco de cal, los diferentes colores si fuera un esgrafiado, pero básicamente la madre de todo es esta mezcla de cal coloreada. Bueno, esto es básicamente. Esto que tenemos aquí le podríamos añadir, pesándolo, un poquito de agua, vale, con el objetivo de escurrir perfectamente los colores que tenemos aquí. No podemos echar mucha agua. Dice el refrán que el agua que pide la cal es el sudor del albañil. El refrán lo que trata de decir es que no se necesita aportar mucha agua, porque aporto de agua hace reblandecer los morteros, hacerlos más débiles, el pegado entre las arenas es peor. Eso sí, se manejan más fácil. Hay que evitar un poco esa tendencia de la facilidad de las cosas, ¿vale? Esa es una gran diferencia entre el concepto artesanal y el concepto industrial. La industria tiende a hacer las cosas más fáciles y eso no necesariamente es lo mejor. Vale, bueno, ya tenemos la cal coloreada. Ahora haríamos una muestra de color, normalmente en una hoja simple de papel, y la secaríamos y obtendríamos el color más o menos definitivo, incluso muy parecido al del mortero final. Pero nos haría falta un secador que no tenemos para hacerlo tan rápido. Pero bueno, podemos verlo probablemente al final de la práctica de la pintura de harina, esto estará seco, ¿vale? Colocar el infiernillo y poner a calentar. Luego os enseñamos la variación que se produce al secar. Bueno, vamos a haceros ahora una pintura de harina, que es un clásico que ya llevamos tiempo haciendo y que está teniendo mucho éxito, ¿no? Creo que es muy educativo. Esto es una emulsión. Una emulsión es la pintura plástica que utilizamos o que se utilizan habitualmente. Es una emulsión entre grasa y agua con una materia que la emulsiona. En este caso,
es el almidón que tiene la harina. Si se quiere hacer que esta receta tenga menos componentes extraños, simplemente se puede comprar almidón, destrina u otro tipo de materia, químicamente extraído puro, etcétera, y evitar. Pero lo hacemos con harina para que se vea con claridad el pasado también histórico, ¿no? Ahora Alejandro va a pesar esa harina y va a poner aquí, pues, con 100 gramos. Con 175 gramos. Os voy a dar un poco la receta. Vamos a colocar 175 gramos de harina y la vamos a poner a calentar. Es básicamente lo mismo que hacemos cuando se hace una bechamel o se hace algo así. Lo que tratamos es de conseguir... ¿Cuánto hay? 155. 150, vale, perfecto. Vamos, 150 gramos de harina, ¿vale? Vamos a tratar de... Estamos calentando la cazuela. Sin agua. Ahí está. Porque hay que tostar un poquito la harina sin agua, sin que llegara que coja color de tueste. Esto lo hacemos para que luego al añadir el agua se haga mucho mejor. Es parecido a hacer unas croquetas, parecido a hacer algo parecido, ¿no? Y tal, para evitar los grumos, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es extraer, mediante este calentamiento, esas moléculas de almidón, de las muchas que contiene esta harina, que nos interesan para nuestro trabajo. Tradicionalmente, históricamente, este tipo de embudos o temples grasos se hacían con las partes del trigo, el cebada o centeno o la harina que sea, todas sirven, que realmente no tenían poder alimenticio. O sea, que no se tiraba nada. Los desechos de partes de la finca que realmente no tenían utilidad acababan convirtiéndose en la manera de pintar las puertas, las cuadras e incluso los carros, porque esta pintura es extremadamente resistente a la intemperie, al agua y a todo lo demás, ¿no? La madera que está pintada. Es esa pintura, ¿no? No, a ver, pues vamos a hacer una apuesta. A ver, nosotros introducimos ya la harina. Venga, lo que tarda esto en calentar. Tú. Vale. Litro y medio de agua. 1,5 litros. Lo que es calentecillo ahora. Un poco más, litro y medio de agua. A ver, fijaros el utillaje que estamos usando. Realmente es como cocinar. ¿Qué es una pintura plástica? Una pintura plástica es una resina, uno de los últimos estadios en general de la materia petrolífera o de cualquier otra, a la cual se le añade una cola que incluso puede ser una cola natural, una celulosa, quiere decir, para formar una emulsión en el cual domina la materia acuosa y por eso no nos produce el olor ni nada, pero que no quiere decir que esa pintura no contenga derivados de petróleo, disolventes, etcétera, etcétera, que puedan... ¿no? O sea, el principio es básicamente muy semejante, ¿no? La variedad de recetas alrededor de estas son enormes, ¿no? Si yo cambio, en vez de... No, eso es uno. Sí. Si yo cambio esto por una destrina, pues también de origen vegetal, evidentemente el efecto es muchísimo más fuerte, hay que medirlo mejor porque puede ser muy quebradiza. También lo puedo hacer con una celulosa industrial. Las colas animales también servirían para hacer este tipo de emulsiones. Quiere decir, estamos ante una familia, la familia conocida como temple, que viene de la palabra templar, precisamente lo que estamos haciendo,
es templar la masa, templar el producto, que era lo que normalmente el maestro sabía hacer y tal. Entonces vas añadiendo el agua poco a poco. Esto es como la bechamel, ¿no? Sí. Echa más agua. Yo me he encontrado muchísimos temples grasos en los artesonados árabes, artesonados mudéjares en España. Me lo he encontrado en prácticamente todo nuestro patrimonio nacional, desde el más rico hasta el más pobre. O sea, es una técnica muy, muy empleada y en el campo popular es increíble la cantidad de kilómetros cuadrados de puertas y ventanas que se aplicaron con este sistema, ¿no? ¿Por qué hay que pintar la madera? Ese es otro de los conceptos que la modernidad está haciendo cambiar. La madera vista, natural, colocada al exterior, es pasto del ultravioleta y de la intemperie, evidentemente, pero sobre todo ultravioleta que quema la madera, la vuelve de color gris y no dura absolutamente nada. Es el pigmento que va a estar incluido aquí el que impide el paso de ese ultravioleta, ¿no? Todos estos inventos que no son modernos, pero que realmente yo creo que no aportan gran cosa, estilo Lasur, todo eso, son muy ineficaces al lado de lo que es un pigmento colocado sobre la madera. El pigmento es opaco, es el mejor conservante, sobre todo al exterior. El interior de repente no tiene tanta importancia. Hay que echarle más agua. Vale, nos seguís viendo, ¿verdad? Sí, os vemos bien. Lo único, algunas veces hay gente que activa el micrófono, supongo sin querer, y por un momento se ve una pantalla de alguien, pero Vale. nada, estoy pendiente yo todo el rato de quitarlos en cuanto puedo, o sea que no... Os vemos todo el rato, vamos. Muy bien, además, y os oímos muy bien. Muy interesante, muy bonito esto. Vale. Lo que no había yo previsto es la capacidad de calentamiento de esto, que es más lenta de lo previsto. Está al máximo, ¿no? Está en el 6. Está en el 6. Está en el 6, sí. Voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar mientras se va calentando la pasta que están haciendo ahora a contar un poco de quién es Luis. Bueno, si viene él, me callo y luego ya os cuento alguna cosa, aunque como dije antes, seguro que casi todos le conocéis ya. Bueno, voy a hacer algo que es la pesadilla de lo que es el código técnico o de los puristas de la construcción y de todo eso, que es que voy a cambiar la receta por necesidades del servicio. Entonces, voy a hacer la mitad, a ojo de buen cubero. Más o menos. Y esto se nos calentará bastante más rápido, porque si no, pues es un lío. Entonces, como he cambiado el volumen, la cantidad y todo, voy a cambiar también mentalmente la cantidad de color y la cantidad de aceite de lino que vamos a usar. Entonces,
Alguno decía por ahí que lo tapáramos. Sí. Alguno decía por ahí que lo tapáramos. Sí, pero no tenemos tapadera. No tenemos tapadera. Pero bueno, sí, Y hay que sería... darle- hay que darle Mira, vuelta. pero ya está espesando. Es más pequeñita, ya está. ¿Veis que ya está? ¿Lo veis? Que está empezando a espesar. ¿Veis? Que está cogiendo la típica consistencia. Y ahora entonces voy a trabajar... echamos el litro entero, ¿no? ¿Echaste el litro entero? Sí, sí, lo eché entero. Vale. 1,5 litros. 1,5 litros, vale. Y voy a trabajar un poco a ojo de buen cubero. Pero veis, el tipo de espesor que está teniendo en este momento es... Le pido un poquito de agua, un poquito de agua. Vale, echa un poquito. Vale. ¿Veis el tipo de espesor que tenemos? ¿Lo veis? Esto sería ideal. ¿Vale? Vale. Perfecto. Medio kilo de pigmento. Y ahora vamos a echar el color. El color tenemos que echárselo antes de echar el aceite. Porque si no, no se mezcla, se mezclaría con el aceite, no daría, haría grumos, no se podría. Vamos a echarle medio kilo de ocre rojo. Voy a sacarle un poquito más. Vale. Échaselo aquí. ¿Se ve? Sí. Bien, ahora añadimos este pigmento. Esto es muy variable. En este caso digo medio kilo, pero es que depende muchísimo del nivel de cubrición del pigmento en sí, de dónde viene. Por regla general, las sienas son más cubrientes, son más terrosas, más espesas que los ocres. Como dice la palabra siena es porque se le puso el nombre de Siena en Italia, pero ese color está presente en España y en todos los países del mundo, ¿no? En este caso, este ocre rojizo es bastante transparente, muy parecido al que he visto en el bisonte de Altamira, y entonces hay que añadir un poco más de cantidad si queremos hacer una pintura, que lo que estamos intentando en este momento es que sea relativamente cubriente, ¿vale? Entonces añade el color. Vale, no se lo añadas todo, añades un poquito más. Ya está, ahí. Ahí, ¿vale? Hemos añadido como unos 300 gramos. Vosotros vais a ver que esto está espesando demasiado. En este momento su espesor casi no se puede manipular. Entonces acercamos de nuevo el fuego y añadimos el agua que nos pida para obtener la fluidez. ¿Vale? ¿Veis la dificultad enorme de estas técnicas artesanales?
El agua que está pidiendo es la que necesita el color, el pigmento. Yo podría hacer algo si siempre utilizara el mismo pigmento. Y utilizando el mismo pigmento tengo que cambiarlo permanentemente porque unas veces me viene más espeso, otras me viene menos, etcétera, ¿no? Bien, ¿echa agua? Casi está, ¿eh? Ahí, echa un poquito. Fijaros, lo veis ahora. ¿Veis cómo ha quedado? ¿Qué fluidez tiene? Eso es ideal. Pregunta, ¿qué pasa si me paso de agua? Pues no pasa nada. Lo único es que entre más agua tenga, más fácil se va a pudrir. Hay que tener en cuenta que contiene harina. Ahora le vamos a echar 200 centímetros cúbicos de aceite de linaza. Está ahí. Eso. Lo pone, que es aceite. Eso, venga, perfecto. El aceite de linaza suele ser cocido, suele ser centrifugado o eliminadas sus impurezas por miles de sistemas, ¿no? Hay muchas calidades, como ocurre con el aceite de oliva. Depende de la pintura que vayamos a hacer. Evidentemente, si vamos a pintar una ventana, no es lo mismo que si vamos a hacer un cuadro. 200. Entonces le vamos a echar 200 centímetros cúbicos de este aceite de linaza. Si nosotros añadimos más cantidad de aceite, tendríamos un temple bastante más graso, pero no es inválido. Es decir, es otro producto válido. Quiere decir que de esta receta no sale un producto, salen cientos de productos diferentes dependiendo de las circunstancias de cada país. Yo os voy a enseñar cómo se le conoce a esta pintura. No sé si veis el... Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Si veis la pintura sueca, vale, ¿veis dónde se utiliza? En Suecia. Las casitas suecas, con la nieve, los 20 o 30 grados bajo cero en verano, esas cosas de tal, tenemos que entender que tiene una cierta resistencia, ¿no? Vale. Nosotros este producto que tenemos ahora está en su punto idóneo de belleza, de absolutamente todo, no contiene mucha agua, nos va a durar un mínimo de 15 días sin pudrirse, pero ¿qué ocurre si yo lo quiero conservar más tiempo? Que yo tengo que añadirle un conservante. ¿Qué ocurre si yo se lo doy? Este verano pasado pintamos una puerta en Mondoñedo y los caracoles se engordaron una barbaridad porque se la comieron toda la pintura. Pues yo le puedo echar un sulfato de hierro, un material que prácticamente todos los agricultores tienen en casa. Eso evitaría que los microorganismos, pero sí aviso, todo aditivo que nosotros utilicemos para que se extienda mejor la pintura, no se pudra, se pueda meter en un bote, nos resta calidad estética y las más de las veces también técnica. Entonces, desde el punto de vista artesanal, yo procuro hacer la pintura sin ningún aditivo y aplicarla inmediatamente e intentar que los caracoles no se la coman porque una vez seca ya no se la comen. ¿Vale? Entonces, Alejandro va a coger una bolsa. Coge una bolsa. ¿Esta que tenemos aquí en el móvil? Sí. Una paletina normal, una de estas. Mira. Una paletina normal, está bien. Y la madera ya te como... Vale, no hemos echado aceite todavía. ¿Bien? El aceite. No hemos echado el aceite. No hay que echar el aceite. Añadimos el aceite. Y damos vueltas, da vueltas. No vueltas. Eso. Perfecto, ya.
Un conservante que históricamente se buscó muchísimo es el clavo. Es un conservante excelente para pinturas, en este caso esencia de clavo. Unas pocas gotas harían que esta pintura se conservara meses. ¿Qué ocurre con muchas pinturas que nosotros vemos que son muy económicas, sea pintura plástica, incluso a veces colores llamativos que dices, bueno, eso no puede aguantar? Es porque han utilizado orgánicos y entonces utilizan aditivos como, por ejemplo, este protector ultravioleta, típico del fabricante de pinturas de taller, aquí de la casa 5 Aros. También se pueden utilizar espesantes para que no descuelgue la pintura, se aplique mejor. Se pueden utilizar cierto tipo de celulosas y eso se hace muchísimo para evitar ese metamerismo, que la pintura cambie de color según la pared, pero porque se titula el reflejo en una onda corta, etcétera. Hemos apagado el fuego ya, para evitar también que nos salte a la cara. Como os dais cuenta también, esta pintura no puede ser más económica, vamos. De hecho, está muy claro, ¿no? Las tierras naturales tienen un precio muy inferior a los colores sintéticos, menos de una sexta parte del precio de los otros, ¿no? Es cierto que el color sintético tiene también más capacidad de cubrición. Bien, ya estaría preparada. Esto se puede aplicar en caliente o en frío. Evidentemente, toda pintura que se aplique en caliente siempre tendrá mayor capacidad de penetración, etcétera. El producto que hemos preparado sería lo que sería sin diluir. Quiere decir, probablemente a esta mezcla habría que añadirle prácticamente el mismo volumen que contiene de agua para que sea dócil con la brocha. Pero, para haceros la experiencia, la vamos a estirar bien. Deja algo de cordón, pero pinta. Y una cosa, las pinturas no son de una mano, en ningún caso. Siempre hay que darle un par de manitas. Como es una pintura que en este caso ha hecho que domine el agua frente al aceite, cada mano debería llevar un poquito más de agua. Si hubiera dominado el aceite, cada mano debería llevar un poco más de aceite, que es lo que hace el famoso refrán de graso sobre magro, que tiene la pintura al óleo, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Esto va a secar a una velocidad pasmosa, que es casi lo mismo que hace la pintura plástica, ¿no? Quiere decir, secan muy rápido, pero su verdadero secado, que está en el aceite que contiene, va a tardar meses. Pero nosotros no vamos a saberlo, va a seguir haciendo su reacción, Agrupamos un poquito, suavemente. La he aplicado sin diluir para que veáis un poco mejor el efecto de cubrición que posee, etc. El acabado es absolutamente mate. En tanto y cuanto se le añada más aceite, podrá coger un cierto brillo. Pero en la proporción y mezcla que hemos hecho, el acabado es absolutamente mate. Esta y muchas otras y miles de técnicas de pintura históricas que se están olvidando, que son económicas, limpias, razonables en los precios y que puede haber hecho cualquiera durante esta pandemia y podrían haberla hecho en casa y pintar su casa tranquilamente. ¿Se puede pintar una pared? Sí. ¿Se puede pintar un metal? También.
no se pueden hacer suelos, ni bañeras, ni cosas de esas que me lo preguntan y eso no. ¿Vale? No sé si ahora pasamos al turno de preguntas. Sí, yo creo que tenemos un montón de preguntas, pues casi, no sé qué te parece, si empiezo por el principio o por el final de las preguntas. Como te venga bien. Bueno, voy a empezar por el final, ya que así enganchamos un poco con lo que estabas diciendo. Bueno, la última pregunta es, ¿en países tropicales como Guatemala, ese tipo de pinturas qué tal resiste? A ver, en países tropicales que llueva permanentemente y la humedad sea permanente, la resistencia es mucho mayor. Ten en cuenta que en el soporte que hemos empleado, que es la madera, el peor clima es el continental. El que tenemos en España sería lo peor, es decir, ambiente seco, ambiente húmedo. En un clima tropical es como un barco que está sobre el agua, la madera no se mueve. Con lo cual la técnica sería mejor, claro, sin duda ninguna. Me comenta Luis que no se escucha muy bien, no sé si estás un poco lejos o hay como un poco otra vez ese efecto. Voy a coger el ordenador. Es el móvil que está hablando. Ah, es que me estoy dirigiendo al que no es. Ah, es por eso. Estoy dirigiendo. A ver, aquí me veo. Muy bien, pues mira, ¿Eh? otra más, si es O me por- pongo en el ordenador. Es más sencillo, ¿no? No, está bien así, simplemente. ¿Está bien así? Sí, yo creo que sí. Si Vale. no, bueno, invito a que nos avisen de nuevo por el chat, que está muy bien, porque así sabemos en tiempo real cómo está la cosa. Si es para interiores, ¿hay riesgo de pudrición? También preguntaban un poco antes si se puede pintar pues puertas o no me acuerdo qué más. Evidentemente para la madera es ideal. Para el interior siempre mejor que para el exterior, pero esta pintura aguanta el exterior bastante bien, ¿no? Muy bien, sí. ¿Es válida sobre paredes de yeso también? ¿En interiores? Sobre el yeso es muy difícil pintar en general. Es un material, es el material que más complica las pinturas, ¿no? Con diferencia. Y precisamente esta sí es válida. Muy bien. También hace un ratito preguntaban, ¿y si se quiere blanca, se podría añadir kaolín o cómo se consigue un blanco? Bueno, el kaolín te da a dar un tono muy transparente porque el kaolín es una arcilla extremadamente transparente. Pero esta técnica yo la he visto en Trás-os-Montes, la zona del norte de Portugal, porque ahí se hacen revestimientos de kaolín y pinturas de engrudo que contienen kaolín y tienen un valor estético increíble, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, evidentemente hay que dar varias capas en un kaolín que es menos cubriente. Y esta ya es mía, cuando te refieres a que tienen un valor estético especial, ¿con respecto a qué Porque o por se qué? producen transparencias. Sí. Todo lo que sean pinturas que sean transparentes acaban produciendo veladuras y profundidades que invocan al misterio. Son más estéticamente, para mí, de mayor valor. Qué bonito, qué poético eso que dices. Bueno, más preguntas. En este caso, ¿por qué no se hidrata el pigmento antes de ponerlo sobre la harina? No sé si se refiere... Porque se debería hidratar, no lo hemos hecho. Vale. Tiene razón el que pregunta, pero es que no lo hemos hecho. Vale. Muy bien. Es que, ¿sabes? La premura de esto de lo... Sí, no, pues para eso están las preguntas también, para aclarar estos detalles. Bueno, cuando empezabas preguntaban qué tipo de harina es, ya alguien ha contestado, creo que es colaboradora tuya, que ha habido una persona que iba contestando un poquito algunas cosas. Bueno, qué tipo de harina es y luego también si temple graso y pintura de harina, si son sinónimos. Son sinónimos, pero un temple graso puede ser muchas más cosas. Vale. Muy bien. Voy a las anteriores sobre la cal. ¿Vale? Y ahí sí voy a empezar por el principio. ¿Para qué se calcinan los pigmentos y cuándo es necesario? Se calcinan siempre. Se calcinan siempre porque aumenta su poder de penetración, su poder hidráulico, sus características físicas. Se calcinan muy poco cuando son ocres amarillos y luego ya depende del tono de intensidad de rojo. Es o sea, que el fuego mejora la materia. Lo calcinas hasta obtener la coloración que te interesa. Eso es solo un planteamiento. El otro es conseguir la diferencia que existe en el cambio de la materia, ese cambio físico-químico. En el cambio físico-químico
el pigmento calcinado es más fino. Se diferencia inmediatamente en un microscopio electrónico, ¿eh? Quiere decir, cuando los técnicos ven el bisonte y ven el pigmento, saben que ha sido calcinado. Muy bien. Nos piden que mostremos el color del primer experimento mientras hablamos del, entiendo. ¿Vale? Si podéis con el móvil enfocar al... El primer experimento ya lo tenemos. Mira, ya se De secado nuevo, bastante, sí. ¿eh? Y vas a ver la diferencia del color original. Uy, cómo ha cambiado, ¿no? Aunque... Súbelo un poquito, que no se ve bien. Más arriba, más arriba. Y más paralelo a la cámara, que se ve muy... Eso es, perfecto, ¿Veis? mejor. Ah, cómo ha cambiado, sí, porque se ha secado, ¿no? Claro. Vale, preguntaban también qué tipo de soplete has utilizado para calcinar el pigmento. De hacer de cocina, de hacer crema catalana. Muy bien, estupendo. Pues así multiusos el soplete. Sí, pero vamos, quiero decir, cualquier cosa. Sí. Un horno de cocina también serviría, ¿eh? Una chapa y un fuego. ¿La cal en pasta se puede aplicar en paredes de yesos? El problema es que los yesos modernos no tienen fuego suficiente, se les calcina muy poco. Entonces no adquieren la dureza suficiente. Hay en Morón, que parece que en Morón todo es antiguo, hay otros que son, no está Isidoro Gordillos, pero está también los hermanos Salguero, que hacen todavía fuego auténtico con yeso, o sea, con leña. O sea, y esos yesos los podéis comprobar, tienen unas durezas. Sobre esos yesos antiguos se puede encalar. Eso sí, siempre hay que medir que la cal vaya bastante líquida, sobre todo en la primera capa, para que penetre bien en los poros y humectar tremendamente el yeso, porque el yeso es muy absorbente, que es el gran problema. Es decir, absorbe muchísimo la humedad del encalado, del revoco que vaya encima, y entonces se queda sin agua y muere en superficie. Pero sí, históricamente se ha hecho, pero cuando eran yesos de verdad. Muy bien, más preguntas. ¿Podemos diluir el pigmento en agua de cal? ¿El pigmento en agua de cal? Sí, claro. Lo que pasa es que yo no gastaría el agua de cal, que es un material precioso, para diluir este pigmento, porque no me va a aportar realmente nada a esta mezcla. Para pinturas al fresco, ¿no? Quizás para pinturas al fresco, efectivamente, para otro tipo de técnicas, pero aquí... Muy bien. ¿Y la cal grasa de dónde procede? La cal grasa procede de la calcinación de la piedra caliza y una vez que se convierte una vez que está calcinada, ha perdido el agua de hidratación original, se sumerge en agua y eso es la cal en pasta. Previamente ha estado un tiempo importante para perder todo tipo de caliches y de fenómenos que la pasan, y eso es básicamente la cal grasa. Muy Es bien. la cal más fina, es la cal ideal para revestimientos. Es la cal que yo aconsejo para encalar. Es la cal que no mancha, si se aplica bien. Es que no tiene absolutamente nada que ver con la cal en polvo, ¿eh? Muy bien. ¿La mezcla de cal coloreada sirve para revestir como estuco de cal? Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí. Sirve para hacer estuco de cal, estuco al fuego, lucidos, revocos, todos los acabados tradicionales, esgrafiados. Neón esgrafiado. ¿Lo veis? Qué bonito, sí. Muy bien, se ve estupendo. Hostia. Se te ha quedado... Muy bonito, se ve muy bien. ¿Veis? Esto es una tierra verde natural, ¿vale? Y una tierra ocre naranja natural. Son dos tierras y es una cal grasa con arena de mármol, marmolina, y ha sido esgrafiado. ¿Lo veis? Muy bien. Por aquí teníamos más preguntas en el chat. ¿Vale para tejidos la pintura de harina? No. Vale.
No es que no valga, es que es muy densa, muy espesa. El algodón o la fibra que tengamos normalmente se va a usar en ropa. Si fuera que vaya a estar pegada en una pared, por ejemplo, no sería un inconveniente, pero vamos, para un uso textil desde luego que no. O sea, como revestimiento arquitectónico, tal vez, ¿no? Como revestimiento arquitectónico, sí. Mm. ¿Qué son los temples grasos? No sé si hay... Esto a lo mejor ya... Temple es la mezcla de una cola de origen vegetal o animal con agua y con otros elementos. Es la familia más grande del campo de las pinturas, con mucha diferencia. Temples de caseína, temples de todo, de almidón, de estrina, es infinita. Muy bien. ¿Para qué se usaría el agua de cal? Creo que también ya más o El menos. agua de cal se usa para madurar la fruta, se usa en medicina, para combatir úlceras y otra serie de... Se usa muchísimo en medicina. Se puede usar como desinfectante de virus. Se puede... La cal Cuidado. mata los virus. Tengo que decirlo, la cal mata los virus porque es alcalina. Y el virus no resiste la alcalinidad. Pero no dentro del organismo. No, claro, no, bueno, eso es... Creo que en Estados Unidos sí, pero aquí no. Bueno, hay muchos agradecimientos, Luis, que te traslado. Luego ya nos veremos tranquilamente desde el último que leo aquí desde Chile. Bueno, fantástico esto. ¿Qué tipo de báscula de precisión usa para pesar el color en pequeñas proporciones, para hacer muestras previas? Bien, tenemos una báscula que no la he sacado, profesional, italiana, de marca Gibertini, que aguanta perfectamente el polvo y todos los inconvenientes de las obras. Luego tengo una báscula de precisión con centésimas de gramo, pero eso lo utilizamos más que nada pues, en temas de si hay algún trabajo extraño de restauración. Rara vez se utiliza, ¿vale? Y si no, a pie de obra muchas veces una simple báscula de cocina. Bueno, imagino también que para hacer pruebas un poco así caseras, para experimentar, pues tampoco hace falta tanta precisión, ¿no? Para experimentar a ojo de buen cubero te sale. Muy bien, ¿algún tesoro? Nos preguntan, ¿algún tesoro arquitectónico a visitar? ¿Algún tesoro arquitectónico? Cientos de miles. Claro. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima charla, ¿no? Para ese paseo prometido. Es que hay cientos de miles, pero hombre, si abres bien los ojos y observas las tierras que hay cuando vas en coche por la carretera y las que hay en el campo, y has visto de dónde salen los colores, ahí tienes un tesoro arquitectónico. O sea, que más en la naturaleza que en la arquitectura, ¿no? En la naturaleza vas a ver los colores con los que se han hecho las paredes. Bueno, ese museo de Morón, me imagino que es también un lugar interesante a visitar, ¿no? El Claro, Museo de la claro que Cal. sí. Ahí ves lo que es la cultura de la cal, la producción de algo, de una materia que estaba en toda España, ¿eh? Sí. Que solo haciendo la M30 aparecieron 50 o 60 hornos de cal aquí en Madrid. Madrid está rodeado de hornos de cal por todos los lados. Pero todo el mundo, porque la cal es la única manera que se conoce de tratar el agua pública. Siempre que bebéis un vaso de agua, os estáis bebiendo un poquito de cal. Para desgracia de los lavavajillas. Nos preguntan si compras la cal o la preparas. No, yo la compro. Es que es un oficio y es muy complejo. Para ser un calero hay que saber. Parecen oficios sencillos, pero son muy, muy complicados y yo no abarco tanto. O sea, no tengo la cabeza tan grande. Y falta la infraestructura y todas esas cosas, es imposible. Vale, aquí también dicen, felicidades, muchas gracias. ¿El pigmento cuando se utiliza el amarillo, si está en condiciones de calor, puede cambiar? ¿De qué calor? Quiere decir, si tú haces una pared y la pared va a estar a 200 grados, sí, pero si no... Vale, o sea, por la exposición a la intemperie, al soleamiento, no tiene que cambiar. Si es mineral inorgánico, no. Si es una tierra, con seguridad que no.
De todas maneras, yo veo cambiar las fachadas de los edificios de color. Tenemos el Ministerio de Exteriores en Madrid, que se pintó, está aquí cerquita, se pintó hace poco de un color y ahora es de otro. Eso es debido, por cierto, que lo van a arreglar, eso es debido a que se utilizó un pigmento inadecuado. Claro. ¿Y te atreverías a decir qué tipo de pigmento se utilizó o en qué sentido era inadecuado? Es un orgánico, desde luego. Es un orgánico porque está pasando del rojo al marrón. Y no es una reacción química, porque lo hemos mirado ya. Es una adicción orgánica. Si alguien sale, es muy típico que tú salgas de viaje y te vayas a Marruecos o a África o a la India y tal, y digas, anda, qué bonitos son los colores. En su inmensa mayoría son colores de Bayer, alemanes o de la gran industria europea. Y en muchos casos son orgánicos. Compras un color creyendo que has comprado algo que tal y resulta que está adulterado, tal como suena. Que le echan amapola o le echan cualquier orgánico para potenciarlo, que parezca más bonito y el turista se lo lleva. En este caso no han sido turistas, han sido... Bueno, ¿es habitual la utilización de este tipo de pinturas para restauraciones de patrimonio histórico-artístico? No. No en España, sí en Europa. Sí rotundo, ya lo habéis visto, los vídeos son franceses, en el vídeo que se ha colocado, hacer restauración del patrimonio nacional francés del más alto nivel. Hay un concepto que espero que la restauración contemple, es cómo era el edificio original. Quiere decir qué tierras tenía, todo ha sido coloreado con tierras en general. Y que aunque utilicen sintéticos, traten de intentar de alguna manera recuperar el color histórico. Al pasear por una ciudad de Madrid uno se da cuenta de que la renovación es total y absoluta y permanente. Se le cambia el color a las ciudades históricas y a los monumentos, pero efectivamente Francia, Alemania e Inglaterra también son muy precisos en eso y no permiten en este momento esos cambios. Con lo cual, por eso hay un relanzamiento de todo este tipo de colores, pigmentos y pinturas naturales. No estoy hablando de un Velázquez, ¿eh? No estoy hablando de un cuadro de Velázquez, estoy hablando de paredes, fachadas, etc. Muy bien. Bueno, hay muchos agradecimientos que estoy leyendo. También nos dicen por aquí, bueno, muchas gracias Luis, Elena y Monse por la conferencia. Deciros que os esperamos a todos en la Escuela de Arte de Segovia, Casa de los Picos, donde está el ciclo de revestimientos murales y esgrafiados históricos tan presente en la ciudad de Segovia. Muy atractivo. Y bueno, también lo tenemos en Madrid, esta formación en la Escuela de La Palma. Y bueno, saludos. Yo colaboro con La Palma. Muy bien. ¿Qué haces con La Palma? ¿Algún taller o...? Hice un curso de formación del profesorado hace ya 5 o 6 años, de 15 días de duración, y luego habitualmente las prácticas de los alumnos, muchos vienen aquí. Claro. Preguntan por los morteros de Trabadillo. El Trabadillo es la mezcla de cal y yeso. Es un producto histórico también. Recientemente estuve ahí en AINSA, en las planas de bioconstrucción, y me decía Pedro Bel, que está con la Alhambra, pues ahí tenemos un ejemplo histórico y en pie. La Alhambra está llena de trabadillos. La mezcla de yeso y cal, mira, la cal es, siempre dice, la cal es femenina, ¿no? Porque manda ella y tal. Y el yeso es masculino porque endurece rápido y se le domina con bastante facilidad. Permite muy bien cualquier aditivo cambiar todas sus constantes, ¿no? Y la cal y el yeso son el matrimonio de la historia. Uno le da al otro lo que al otro le falta. El yeso aporta la humedad que la cal pierde con facilidad y al mismo tiempo la dureza necesaria porque la cal es lenta per se y va a tardar mucho tiempo en carbonatar. Pero sin embargo va a aportar una dureza suplementaria
cuando esté carbonatada. Quiere decir, es una pareja ideal. Preguntan si no se le añade ningún árido. Cal y yeso. Sí, con árido también, sin árido. Mira, muchas cornisas que yo analizo, ahora estoy aquí en un monasterio en Madrid, las comunidades de Santiago, hemos hecho una analítica y las cornisas decorativas de yesero que tenemos por allí no son del moderno oficio de la escayola, sino del anterior de yesero y tallista, son mezclas de yeso cal al 50%. Y eso es una constante patrimonial. Entonces, ese mortero se fabrica industrialmente, en Francia se fabrica, se lo hace en Tastier. Bueno, aquí hay más. Curiosamente, el hecho físico aquí se produce más, pero no tenemos esa producción industrial. Creo que Isidoro el Morón estaba intentando hacerlo, pero no sé cómo está en este momento la historia. Luego, aparte, permite coger mayor grosor. La cal es muy delicada y si supera los 2 centímetros de grosor, no funciona, se agrieta, da problemas. Sin embargo, el aporte del yeso lo puede hacer subir a coger grosores importantes de 8 o 10 centímetros. Preguntan si es el 50%. Es bastante importante. Nos preguntan si es 50% en peso o en volumen. Lo que hemos encontrado es a nivel químico, es el producto seco. Es la analítica de un laboratorio de Artelab de aquí de Madrid y nos lo hace a producto seco. Es un tanto por ciento de peso en seco. Más o menos, ¿eh? Porque luego tiene un poco de diatomea, un poco de... O sea, el mortero es un poco más compuesto. Muy bien. Bueno, Luis, no sé si quieres aportar algo más. Yo creo que ha sido una charla interesantísima, con una grandísima acogida. Sigue habiendo alguna pregunta, pero creo que podríamos ir cerrando. ¿Te parece? Si hay alguna, la contesto y ya se queda todo el mundo tranquilo. Muy bien, pues mira, te digo, al hablar de harina, ¿a qué tipo de harina se refieren? Bueno, creo que ya has dicho, harina normal y corriente. La de garbanzo también serviría, lo que pasa es que evidentemente hay que hacer pruebas con todo eso. Hay que hacer ensayos. Yo no he hecho esta pintura con todas las harinas, ¿eh? Que me trajeron una harina de la India la última vez, yo que sé, ahí la tengo. Pero y no conozco el resultado a 50 años, que es el problema. Claro. Bueno, pues por nuestra parte yo creo que nada más. Muchas gracias a Luis porque nos ayuda, entre otras cosas, a poner en valor a los oficios tradicionales, ¿no? Siempre cuando le preguntábamos ayer cómo teníamos que presentarle, nos decía que como artesano, así que artesano, estuquista y un montón de cosas más que estaríamos mucho tiempo contando, lo podéis investigar en internet. Gracias también a Alejandro Ciudad por participar con él en el taller y por supuesto pues a Elena y de IES Islas Filipinas y bueno, y a todos los que nos habéis estado escuchando esta tarde aquí con nosotros. Os mandaremos por email la grabación y así pues si tenéis alguna pregunta que ha quedado pendiente pues podemos seguir seguramente contestándola. Muchas gracias. Sí, os compartiremos también un enlace. Bueno, lo tenía por aquí, este enlace de la red de maestros, ¿no? Lo voy a poner en el chat. ¿Te parece, Vale. Luis? Sí, sí, sí. Que ahí hay mucha información tuya, había una entrevista, ¿no? Hay más vídeos. Bueno, no. Vamos a ver, o sea, un minuto de publicidad. Yo voy a hacer Claro, por Dios. publicidad ahora de la red de maestros porque creo que es una iniciativa inmejorable, sinceramente, ¿no? Además se lo están trabajando muy bien, lo están haciendo muy bien y ahí estamos pues un poco los maestros artesanos de más o menos los que hemos aparecido por ahí de España, que estábamos un poquito olvidados y gracias a ellos y al señor Richard Viehaus, un filántropo estadounidense, pues nos están dando vidilla, ¿no? Y nos están apoyando. Y yo lo aconsejo, ahí vais a encontrar todos los oficios de España al más alto nivel.
Sí, pues muy interesante esta información y este contacto. No hemos querido tampoco consumir tiempo explicando tu amplio currículum porque pensamos que No, era más déjalo, ya. interesante dejarte hablar. Eso Así ya. que creo que hoy en día es más fácil cada uno pues, que investigue por su cuenta a través de Internet, que hay tantísima información disponible. Y ha sido mucho más bonito lo que nos has contado que estar contando quién eres, que ya lo estamos viendo. Así que, y bueno, ya de paso esta red de maestros que podemos ver también otras Y tiene especialistas. también campamentos de trabajo para el barro, para otras cosas. Tiene, vamos, es increíble. ¿Verdad? Sí, qué bien. Una información interesantísima. Bueno, Monse, pues y Luis, Alejandro, creo que nada, un éxito. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido en el momento más álgido a 80 y tantos participantes, casi 90. Algunos se han ido marchando y bueno, pues nada, un éxito. Gracias por estar ahí. Hemos convocado esta charla sin saber muy bien la difusión que iba a tener y bueno, pues nos alegra mucho que haya interesado tanto como a nosotras, ¿verdad, Monse? Claro, y bueno, esperamos poder colaborar más veces con vosotros y seguir haciendo cosas desde los institutos en los que trabajamos para nuestros alumnos y para todo el que quiera participar en ellas. Muchas Vale. gracias. Vale. Bueno, pues Nada, que hasta la próxima. hasta la próxima, eso. Venga, Adiós. adiós.